Bienvenidos amigos, sean a su canal de Noelito Blog. Bueno, pues bendiciones en esta hora. Vamos a estar hablando acerca del capítulo 11 de Génesis. Estamos ahí para que en esta tarde usted la pase de lo más mejor porque hay que darle de comer al espíritu, así como la carne necesita comer. Hay que darle al espíritu también, porque es necesario que le demos al espíritu. Entonces, vamos a estudiar el capítulo 11 de Génesis, vamos a estar analizándolo, vamos a estar eh, escudriñando un poquito ahí, a ver qué tiene Dios para cada uno de nosotros, también para ti, que lo vas a estudiar conmigo. Yo te invito a que te des este tiempo, que verdaderamente te concentres, apagues todo, te concentres conmigo para que juntos podamos analizar en profundidad, en contexto, este eh, capítulo de Génesis 11, porque ahí la palabra de Dios siempre nos habla, ¿verdad? Siempre nos revela cosas nuevas que nosotros no conocemos, como dice las escrituras ahí en esa parte de Jeremías, que dice que le tenemos que clamar. ¿Y quién es el que clama? Pues clama el Espíritu. El Espíritu es el que da vida al hombre, la carne de nada aprovecha, y el Espíritu siempre es el que está solicitando el alimento. Todo eso vamos a ir, poquito a poco, vamos a ir analizando. Entonces, si ya están ahí conmigo en esa parte de Génesis capítulo 11, vamos a darle lectura a esa parte que tenemos por ahí. Ahí tenemos subrayado la parte donde vamos a empezar para que vayamos nosotros analizando un poquito mejor en forma este capítulo de Génesis 11, ¿va? Si usted eh, quiere un cafecito, si usted quiere tomarse una bebida, lo puede hacer. Con mucho gusto vamos a estar ahí analizando. Bueno, vamos a leerle un poco ahí para ir analizando y irnos profundizando en esa parte. Dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Punto, dice. Hasta ahí. Vamos a analizar qué quiere dar a entender ahí en ese capítulo de Génesis 11. Dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Siempre, amigos, que nosotros veamos la palabra de Dios, que nosotros la observemos, que la tengamos, la observemos ahí, siempre vamos a nosotros a, a preguntarnos, ¿va? Frase por frase, palabra por palabra, la coma, el punto. Dice que se leía en Esdras, dice que se leía las escrituras de manera que se entendiera, de manera que tuviera sentido la lectura. Entonces, es importante que nosotros cuando le demos lectura a las escrituras, lo demos con un énfasis, con fuerza, ¿va? Con claridad. Y más que todo, que se entienda lo que se está leyendo, ¿va? Por eso es importante leerlo correctamente y que se entienda lo que está dando a comprender ahí el Espíritu de Dios por medio de esa palabra, la palabra de nuestro Dios. Bueno, entonces dice que tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Bueno, vamos a preguntarnos entonces, cuando se refiere toda la tierra, ¿a qué se está refiriendo cuando dice tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras?
¿A qué se está refiriendo ahí? Bueno, primero vamos a analizar qué significa tierra en el sentido espiritual, porque ustedes saben que en el sentido material, la tierra pues es la que nosotros pisamos, es el espacio donde nosotros comúnmente donde pues es tierra, lo que se conoce como tierra, ese es lo natural como nosotros lo concibimos. Pero como estamos hablando de las escrituras, nosotros tenemos que comprenderlo en un sentido espiritual, como dice acomodando, dice Pablo, lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere dar a entender? Que nosotros tenemos que acomodar las escrituras de manera que lo entendamos en un sentido espiritual, porque el espíritu es espíritu, no es carne. Entonces el espíritu tiene que comprenderlo de esa forma, de esa manera, de esa forma espiritual. No sirve que yo les venga a hablar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la tierra, sus núcleos, sus capas, de qué está formada, qué elementos tiene, porque eso hasta un científico, vamos a decir, lo puede explicar. Y si, por ejemplo, ahí en la comunidad hay un científico, lo puede explicar mejor que mi persona, y pues vaya que ustedes lo van a poder comprender mejor. Pero no se trata de eso, ¿va? Se trata de que nosotros, por ejemplo, lo hagamos de una mejor forma de aprendizaje. ¿Cómo? Entendiéndolo, dice, o sea, acomodándolo espiritualmente a lo espiritual. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir, vamos a continuar. Entonces, cuando nosotros comentábamos, ¿verdad?, que le estábamos leyendo las escrituras, nosotros tenemos que ver de qué forma lo tenemos que comprender, de qué manera lo tenemos que entender. Bueno, lo tenemos que comprender de la forma espiritual. ¿Qué es entenderlo de la forma espiritual? Es que la escritura dice en esa parte de, por ejemplo, Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en el 24, dice, Dios es espíritu. Y dice, Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, ¿de qué forma lo está entendiendo Dios y de qué forma lo estoy entendiendo yo? Eso es importante, porque muchas veces, ¿verdad?, lamentablemente todo el evangelio se ha ido pervirtiendo, porque muchas personas lo interpretan a su vaga manera de ser, y no es así. Las escrituras se deben de comprender en el sentido espiritual, acomodándolo espiritualmente. Ajá. Entonces, bueno, vamos a decir que Dios es espíritu, entonces Él quiere que lo comprendamos ahí espiritualmente. Entonces la tierra, el significado espiritual, lo vamos, ¿cómo dice? Lo vamos a revelar, pues, para que ustedes lo puedan comprender mejor. Lo vamos a revelar esa parte. Vamos a entrar a profundidad en esa parte, ¿ok? Bueno, la tierra cuando nosotros buscamos en las escrituras referente a la tierra, habla en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a partir desde el primer escritura en Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, noten ustedes una cosa, que hay un orden. Primero Dios creó los cielos y después Dios creó la tierra, ¿sí? Entonces, noten ustedes que al crear Dios las cosas, Dios siempre tiene un orden
cómo va creando las cosas. Entonces, vamos a decir que ahí en Génesis, primero lo que crea Dios es los cielos y después crea Dios la tierra. Bueno, pero lo que nosotros creemos o lo que a nosotros nos interesa saber es referente a la tierra. ¿A qué se está refiriendo Dios? ¿Sí? Bueno. Y dice, y sigue diciendo en el 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Habla acerca de la tierra también. Entonces, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando usted se pregunta y dice, bueno, yo pensé que esta persona pensaba un poquito mejor. Yo pensé que esta persona era una buena persona. Yo pensé que esta persona estaba cabal. Yo pensé que esta persona era buena. Yo pensé que esta persona no era tan desordenada. Entonces, cuando nosotros observamos aquí, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, amigos y amigas que están escuchándome en esta hora, miren, quiero decirles que lamentablemente esta tierra que pueden observar ustedes aquí, toda la vida estuvo desordenada y vacía, toda la vida. Pero gracias a Dios, que poco a poco Dios ha ido cambiando mis pensamientos, ha ido siendo diferente y me ha ido cambiando mis ideas, me ha ido cambiando mi forma de pensar. Entonces, definitivamente que Dios hace un cambio en la vida de las personas, sí hace un cambio, no solamente hace un cambio de traje, sino también hace un cambio de mente, de espíritu, de todo. Entonces, amigos y amigas, es importante comprender que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿A qué se está refiriendo Dios? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Así nos encuentra Dios, en un estado árido. Noten ustedes en muchas partes también que cuando el Señor Jesucristo se refería a la gente, siempre decía, de cierto te digo. O sea, de cierto te digo. Sí, o sea, está diciendo, a ti te digo, o sea, de cierto, eres un desierto. Te está diciendo el Señor Jesucristo que así te mira como un desierto. Imagínense ustedes que vayamos por un desierto donde no exista agua, ni palmeras, ni cocos, ni nada. Entonces, pues moriríamos de sed. Ni hubiese agua, ni hierba, ni siquiera para comer. Entonces, notemos una cosa que entonces quiere decir que esta tierra necesita agua, necesita un plantío, necesita árboles frutales de comer. Esta tierra necesita abonarse, necesita arar, necesita limpiarse, necesita ordenarse esta tierra porque está desordenada y vacía. Entonces, a eso se está refiriendo en Génesis cuando dice que Dios crea. Cuando Dios dice que crea la tierra, dice que Adán lo hizo del polvo de la tierra. Del polvo. Entonces, ustedes imagínense, se está refiriendo de que Adán fue traído de la gente. O sea, así como hoy que tú me estás escuchando, amigo y amiga que me estás escuchando, que estás analizando conmigo, yo quiero decirte que Dios también te quiere traer a ti. Te quiere traer de esa vaga manera de vivir y que te conviertas en un discípulo de Cristo. Entonces, en esta hora yo te hago la invitación para que te conviertas en un discípulo de Cristo. Porque
a lo mejor tu familia, tu vida de vicios, tu vida de pleitos, de contiendas, a lo mejor así vives y hasta el día de ahora y no has podido cambiar. Por eso es que esa tierra se necesita ordenar. ¿Estás dispuesto a que Dios te ordene? ¿Estás dispuesto a que Dios moldee tu vida? Pues es importante que lo tomes en cuenta. Vamos a continuar. Vamos a decir que aquí en Génesis dice Dios en el 5, vamos a darle lectura en el 5. En Génesis 1, 5. 1, 10. En Génesis 1, 10, noten, ahí hay una parte muy importante, ya lo encontré aquí. En Génesis 1, 10, noten ustedes que dice, y llamó Dios a lo seco, estoy en la Reina Valera 1960. Esa es la que estoy tomando en cuenta y es la que yo te invito a que tomes en cuenta para que estemos en el mismo canal, ¿sí? Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de los aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Dice, y llamó Dios a lo seco tierra, ¿sí? Entonces, ahí puedes tú notar algo muy importante, ¿verdad? Que Dios llama, dice, a lo seco y llamó Dios, o sea, Dios fue el que le puso el nombre y llamó Dios a lo seco tierra. Interesante. O sea que Dios, lo que nosotros conocemos como la tierra, le llama a Dios lo seco. Entonces, ¿de qué manera nosotros tenemos que comprender que la tierra no es tierra la que nosotros conocemos, se llama lo seco? O sea, lo seco es porque no hay agua, no hay mares. Por eso Dios hizo una separación entre ambas partes, ¿ves? Entonces, ahí puedes notar que dice que llamó Dios a lo seco tierra. Entonces, ¿cuál es el nombre verdadero en el sentido material de la tierra? Se llama lo seco. Pero en el sentido espiritual, vamos a ver cómo es que lo identificamos. ¿Sí? Entonces, es importante que vayamos analizando. Tómate unos segundos y analiza lo que vamos comprendiendo. Vamos comprendiendo poco a poco. Ya vamos analizando. Entonces tú me dirás, hermano, pero entonces la tierra no se llama tierra, se llama lo seco, lo que nosotros conocemos como tierra. Pues dice que llamó Dios. Ajá. O sea, lo seco. Y llamó Dios a la tierra lo seco. O sea, y llamó a lo seco Dios la tierra. Entonces, vamos a analizarlo otra vez, porque esa parte es muy importante que la tomemos en cuenta, ¿sí? Para que no exista confusión. Vamos a darnos nuestro tiempo y vamos a analizar esa parte. ¿Cómo ven? Ahí está, dice. Y llamó Dios a lo seco, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de los mares y a la reunión de los aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y llamó Dios a lo seco tierra. O sea, y llamó Dios a lo seco tierra.
y a la reunión de los aguas llamó mares. Entonces es importante que sepamos eso. Ahora, en el sentido espiritual, claro, hay una comparación. La tierra significa cada uno de nosotros. Esa es la tierra, la tierra de la gente. Miren, noten por ejemplo ustedes en la parábola del sembrador. No sé si ustedes han escuchado esa parábola, pero es muy famosa porque el Señor Jesucristo la comentó, esa parábola. Esa parábola habla de que, dice que había un hombre que se fue a sembrar en el campo y dice que fue a sembrar y tirar una semilla. Entonces ustedes pueden notar que ahí en esta parte la semilla tiene una representación espiritual y la tierra tiene una representación espiritual. Cuando el Señor Jesucristo explica esa parábola, le da significado a cada una de las cosas y dice, esto se llama así, esto se llama así y esto se llama así. Entonces ustedes noten que entonces, cuando se está refiriendo a la tierra, ¿a qué se refiere? Dice que la tierra, la semilla, dice, es la palabra de Dios. Dice, y que lo que fue sembrado en buena tierra son los hijos del reino. Entonces ustedes noten que aquí entonces se nos abre una panorama un poquito mejor referente a que existen diferentes tipos de tierra, ¿sí? O sea, Dios crea la tierra, o sea, como dicen, Dios crea a la gente, pero hay diferentes tipos de gente. Porque usted dirá, bueno, no, que todos somos iguales. Sí, todos somos iguales en cuestión de creación, en cuestión de que aunque seamos morenos, aunque seamos blancos, aunque seamos morenitos, blancos, trigueños, chapeados, como nosotros lo comprendamos, hay diferentes test de color de piel, diferente color de ojos. Entonces, aunque Dios nos hizo de una forma variada, todos nos hizo Dios de esa forma. En eso se refiere que todos somos iguales. Pero ya se refiere a la decisión que nosotros vamos tomando en cuenta, que hay tierra buena y hay diferentes tipos de tierra. Miren, por ejemplo, hay tierra, cuando usted está sembrando maíz, por ejemplo, hay tierra que caen en los espinos y Dios explica cuando esas personas escuchan la palabra de Dios, cuando caen los espinos. Entonces, notarán ustedes entonces que la palabra de Dios, pues es la semilla. A lo mejor de todos los que ustedes me escuchan, me ven, a lo mejor nada más le dan clic, se van. No les interesa, pero dice, ¿a quién compararé? Dice Dios, aquel hombre que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, la compararé como aquel hombre que hizo su casa sobre la roca. Pero aquel que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, lo compararé como aquel que hizo su casa sobre la arena. O sea, los dos cimientos, habla de los dos cimientos. Ustedes notarán que es importante entonces comprender que cuando Dios se refiere que toda la tierra, ¿a qué se está refiriendo realmente cuando dice la tierra? Vayamos aquí. Miren. Toda la tierra. Entonces, ¿qué está pasando? Que toda la tierra se está refiriendo a las diferentes tierras que existen. Por ejemplo, miren, vamos a hablar explícitamente aquí en esta parte y es importante que ustedes la comprendan. Hay diferentes tipos de tierra, por ejemplo, miren.
Por ejemplo, está la tierra de los testigos de Jehová. ¿Sí? Está la tierra de los judíos, la tierra de los mesiánicos, la tierra de los ortodoxos. Existe la tierra católica, existe la tierra evangélica, existe la tierra cristiana y existe la tierra apostólica, metodista, reformista, wesleyana, la tierra de Padre de Sufrir, la tierra de los mormones, la tierra de los adventistas, la tierra de... Bueno, hay diferentes tipos de tierra. ¿Sí? Entonces, todas estas tierras, pues, están divididas, cada quien dice, ahorita están divididas, pero vamos a entender cómo era, pues, dice que solo, hace cuenta que toda esta tierra, dice, tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Hazte cuenta que cuando se refiere a lengua es lo que vamos a ir a la otra parte, porque miren, la tierra, por ejemplo, si habláramos, por ejemplo, de los testigos de Jehová, por ejemplo, sin ofender, porque yo los estoy mencionando a los testigos de Jehová, pero sin ofenderlo, ¿va? Estamos hablando en términos de comparación. Comparamos, por ejemplo, los testigos de Jehová, su doctrina, por ejemplo, hablando de su doctrina, comparamos la doctrina de los testigos de Jehová y comparamos la doctrina de los católicos, un contraste completamente diferente. Uno celebra el día de reposo el sábado y la Iglesia Católica celebra el día de reposo el domingo. Unos no adoran imágenes, otros sí adoran. Entonces, un contraste completamente muy diferente con respecto a la doctrina, ¿sí? Entonces, vamos a decir que existen muchas doctrinas. Entonces, cuando se refiere a lengua, se refiere al punto doctrinal que está desarrollando una tierra con otra. A eso se está refiriendo cuando estás analizando ahí. Por ejemplo, dice que tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Quiere decir que la lengua de los testigos de Jehová con la lengua de los católicos, o sea, su doctrina, porque la lengua es doctrina, la lengua es el idioma, es la comunicación. Cuando comunicas la doctrina de los testigos de Jehová con los católicos, no se comprenden, no se entienden y se hace una enemistad. Vamos a decir que los católicos son los filisteos y los testigos de Jehová son los saduceos o los caldeos, un ejemplo, los caldeos, vamos a poner que los caldeos. Entonces, son dos pueblos completamente diferentes. Al referirse a tierra, lo podemos referir como una lengua, como un pueblo. Entonces, cada pueblo posee sus costumbres, sus tradiciones, y otro pueblo tiene unas costumbres y unas tradiciones. No sé si se comprende en ese sentido. Bueno, ahí vamos a ir analizando poco a poco. Entonces, estamos hablando referente a la tierra. ¿A qué se refiere Dios? Que Dios dice que toda la tierra tenía una sola lengua. Entonces, vamos a decir que la Torre de Babel, cuando Dios confundió, ahí en esa parte está hablando de eso, pues antes todos tenían un solo punto doctrinal, todos adoraban a Dios, todos servían a Dios, porque todos somos hijos de Dios y esa es la realidad.
Pero cuando se empezaron a partir, vamos a empezar a ver los diferentes errores cuando nosotros los dividimos, cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, nos hacemos a un lado y creamos nuestra propia religión. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, eso es un misterio ahí que tenemos que ir analizando. Entonces, vamos a decir que el pueblo de los testigos y los católicos no se quiere. O podemos decir que los cristianos con los judíos, que son un contraste completamente diferente en cuestión de doctrina. Entonces, vamos a decir que los budistas, la India tiene muchas religiones también, monoteístas y politeístas. Politeístas se está refiriendo a politeístas de muchas creencias. Y monoteísta, de mono quiere decir uno, monoteísta quiere decir que creen solamente en Dios. Entonces, muchas doctrinas salen a cada rato, movimientos, líderes, pastores, apóstoles, evangelistas. Bueno, de todo sale a cada día y a cada momento. Pero nosotros lo vamos a centrar en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a centrarlos ahí. Vamos a estar concentrados solamente en el estudio de la palabra de Dios para no desviarnos. Entonces, a eso se está refiriendo con la tierra. Puede ser individualmente, como persona, o se está refiriendo a un movimiento religioso, a una nación, diferentes aleaciones, pero a eso se está refiriendo. Entonces, cuando dice que tenía una sola lengua, vamos a analizar un poquito acerca de la lengua. Nos quedamos en qué es la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Sí. Entonces, quiere decir que la doctrina que profesan hasta el día de ahora estas tierras o estas religiones, ¿sí?, siempre se concentran en el tema de que Jesús es el Salvador del mundo. Ese es el tema principal. Esas son las mismas palabras. Hablan acerca también de que Dios es en tres personas, la Divina Trinidad. Ese es otro punto muy importante que hablan casi la mayoría de las religiones, en eso creen, ¿verdad? Y otro que son trinitarios. Entonces, son varios puntos que podemos ir analizando, ¿verdad? De los puntos doctrinales, ¿verdad?, con respecto a la iglesia. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que ahí Dios está tratando de hacernos entender y comprender que hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos ¿de qué? De muerte. Muerte quiere decir que las religiones se ven que son caminos buenos, pero al final, con su doctrina que el mismo hombre está estableciendo, va apartando a la ovejita y no la hace que comprenda realmente el plan divino de Dios, que es lo importante que hay que comprender. Es como vas a querer comprarte un carro y no sabes cuánto vale para llevar el dinero. O sea, lo más importante siempre de algo. Por ejemplo, vas a comprarte una ropa, no llevas dinero, eso sería algo importante, o que definitivamente no te des cuenta que la tienda está cerrada. Necesitas saber si la tienda abre ese día y la hora. Entonces, hay cosas muy importantes, por poner un ejemplo, que los tenemos que concentrar en
lo más importante siempre. Y lo más importante de la palabra de Dios es conocer el plan divino de Dios, a qué venimos nosotros aquí y qué vamos a hacer en esta tierra, porque definitivamente muchas personas pasamos en esta vida y, y no sabemos ni qué aconteció de él, o sea, no supo ni cómo se llamaba, a qué venía, cuál era el proyecto, el plan divino de Dios para su vida, o sea, se murió como un animalito, no se dio cuenta de nada, ¿va? Y eso no debe de ser así porque Dios nos considera algo más valioso que un animalito que no sabe nada. Entonces, este estudio es profundo, este estudio es maravilloso. Yo lo invito a que juntos vayamos descubriendo poco a poco este estudio. Vamos a pararle aquí en esta parte para que no se haga muy tedioso. Y en otra ocasión yo te invito a que vayamos escudriñando cada día más las escrituras aquí en este canal. ¿Te parece bien? Lo dejamos hasta aquí y le damos que continuará para que en la próxima sigamos desarrollando. Los vemos hasta la próxima. Bendiciones, gracias por estar aquí conmigo y los vemos hasta la próxima si Dios así nos permite.